Nos vamos nuevamente para la ciudad de Nueva York. Doctora Sandra Milena, ¿me escucha? Julio, buenos días. ¿Cómo está? Qué pena, es que la señal ha estado un poco difícil. Doctora Sandra, yo le voy a hacer unas preguntas muy concretas y usted me va a ayudar a contestarlas si puede. Usted me decía que es hace 5 años abogada del señor Rendón, del señor Alemán. Es decir, que usted era abogada de él. No, su alias no es Alemán. Es alias Don Mario, es el alias que él tiene y que tuvo durante su militancia en la SAUC. ¿Usted trabaja con Don Mario desde Colombia? Sí, yo lo he acompañado en las diligencias ante los fiscales, los cuales procesos que aceptó por línea de mando. Correcto. ¿Quién más defiende a alias Don Mario? En Estados Unidos, el doctor César de Castro. En Colombia, la doctora Nuri López y la doctora Doris. ¿Y usted? Obviamente yo, sí. Sí, pero usted yo está... no sé si se acuerda de mí. En algún momento yo lo visité cuando él habló desde la cárcel antes de ser extraditado. Y estuvimos conversando cuando él llamó y comentó que lo iban a extraditar y que no había terminado la cooperación en Colombia. Señora, doctora Sandra Milena. Que me dijo que posiblemente iba a 4 años, que solucionaba muchas cosas y lo conversamos. Sí, señora. Doctora Sandra Milena, hay algo que no entiendo. Las personas que extraditan tienen que ir a Estados Unidos a pagar por los delitos cometidos en los Estados Unidos. En el caso de Don Mario, pues me imagino que él tiene unos cargos de conspiración por introducir más de 5 kilos de droga a ese país y por eso, pues, exactamente, y por eso merece una pena. Pero hay algo que no entiendo, es que en el caso de él, estoy viendo que también la señora juez habla de sus conductas en Colombia, y ahí me pierdo un poquito. ¿Acaso se puede condenar a alguien por conductas en Colombia, como en el caso de él, que hablan de la organización de grupos al margen de la ley, de homicidios cometidos en Colombia, de hechos de violencia en Colombia por el tema paramilitar? ¿Esos delitos no son por los que él debe pagar en Colombia y en Estados Unidos solo por narcotráfico? Claro que sí, Julio. Resulta que el proceso de extradición se lleva en Colombia. Posterior, la Corte Suprema de Justicia emite unas garantías y en las garantías fue claro en decir que el señor venía a Nueva York a ser juzgado por delitos de narcotráfico o de conspiración, que es el cargo que él tiene. Efectivamente, él vino acá, inicialmente trabajó con una abogada de confianza, decidió cambiarla. Cuando él cambia a su abogada y coloca a otro abogado de confianza, la juez no le permite ese abogado, manifestándole que tiene un impedimento porque fue el abogado de uno de sus hermanos hace 12 años, impedimento que no existe, pero él lo acepta y acepta colocar al doctor César de Castro, que es un abogado que ella le nombra, que el Estado le da, pero él, haciendo caso y siendo tranquilo, asume la situación y trabaja con el doctor César, no permitiéndole su abogado de confianza, no se lo permitió. Bueno, pero explíqueme un segundito, doctora Sandra, pero ¿cómo así que a una persona le pueden imponer un abogado? Yo entiendo, y solamente me refiero a lo que veo en las películas. Una persona puede decir, no quiero abogado, entonces le asignan un abogado de oficio, pero que le digan qué abogado debe tener, ¿no es extraño? Es muy extraño, lo hemos visto nos ha parecido muy rara la actitud de la juez. La juez no ha sido imparcial, ella se ha entrometido en el proceso en cosas que no debe entrometerse. ¿Cómo no le permite su abogado? Pero no se lo permitió y él trabajó con el doctor César, que fue el que ella le impuso, el que ella le asignó de oficio. Posterior, ayer vamos a una audiencia, a la sentencia. Ya él en 8 o 9 oportunidades se había reunido con la Fiscalía, manifestó toda la intención de cooperación,
Él contó cómo se crearon las autodefensas, cómo sucedió todo, cuál ha sido, por qué motivo él estuvo en este cargo, comentó todas esas cosas, hizo un relato impresionante, manifestó los bienes que él entregó en Colombia para reparar las víctimas, toda la cooperación que él hizo en Colombia, incluso en el caso de la periodista Ginette, todas las cosas que él ha hecho, y nada de eso lo tomaron en cuenta, nada. Simplemente ayer en la sentencia nos encontrábamos con la hija de él en la sala, y la juez desde el momento que llegó con una actitud no sé, rara. Ella todo el tiempo quería como chocar, pero al final la fiscalía solicitó para el señor Rendón 34 años de prisión, manifestando en el escrito la creación de grupos al margen de ley, la violencia y una cantidad de cosas por las cuales él ya fue condenado en Colombia. Si bien es cierto, el doctor César manifestó que él ya tenía condenas en Colombia de varios años y que tenía que pagar esas condenas en Colombia, que él no podía morir en Estados Unidos porque tenía cosas pendientes en Colombia y que él debía ser juzgado solo por la conspiración. Pero la juez no tomó en cuenta lo que dijo el abogado y simplemente condenó a 35 años y posterior hizo un descuento por el tema del COVID y por todo el tema del aislamiento que tienen en la prisión de Brooklyn, dándole una pena de 29 años, omitiendo las garantías que la Corte Suprema de Justicia emitió cuando él viajó, en las cuales dice que él viene a Estados Unidos a resolver su tema sobre conspiración, no sobre creación de grupos al margen de la ley, no sobre nada más. Adicional, en todas las declaraciones que él dio a la Fiscalía, él indicó que si bien es cierto, él nunca mandó un gramo de cocaína a Estados Unidos, él simplemente fue una persona que permitió el paso para que otros lo hicieran. Él cobraba, y lo ha dicho en muchas oportunidades, que él siempre cobraba un impuesto para que eso sucediera y que ese ha sido su delito. Pero la condena nos deja con la boca abierta, no sabemos qué va a pasar con él, no sabemos qué piensa Colombia del tema, porque se está violando la soberanía de nuestro país, no sabemos qué piensa el presidente de esta situación. Si bien es cierto, él es un abanderado manifestando que no debe haber extradición, pero la hay. Doña Sandra Milena. Y son más los casos que se presentan acá. La gente llega acá y queda abandonada. A todo el mundo se le violan sus derechos acá. A todos nuestros compatriotas se le violan los derechos. Doctora Sandra Milena, muere acá, pero mire, le colocan unas condenas irrisorias. Doctora Sandra Milena, por los que no vienen. Uh-huh. Mire, vamos al caso. Yo le entiendo que usted defienda a su cliente, pero defender este tipo de clientes es muy difícil y aquí estamos ante una condena de una juez que encontró que él era responsable de unos delitos. Claro que sí, ¿no? Claro que y ni más faltaba. Yo me pregunto sobre los delitos que él no cometió en Estados Unidos, pero que ahora vengamos a decir que no, que él simplemente dejaba pasar la droga y cobraba un impuesto, pues eso se llama tráfico de drogas. Pero mire, doctora Sandra Milena. Claro que sí. Yo le quiero preguntar es algo muy concreto. El promedio de la gente como su cliente con estos problemas en Estados Unidos, y le hablo de capos, pues llegan y se sientan, hacen un arreglo, entregan un dinero, delatan a otras personas, si tienen relaciones con el carteles de México, ayudan con los capos de México y a los 4 o 5 años están en una libertad provisional, regresan o inclusive les permiten que su familia esté con ellos allá. ¿Esto quiere decir que don Mario no colaboró en nada? ¿Él no entregó plata? ¿Él no entregó ninguna información valiosa para la Fiscalía? Sí, él viene colaborando, pero
No han tomado en cuenta su colaboración. Pero doña Sandra Milena, en el acuerdo de la fiscalía dice, cuando se colabora se firma un papel. La fiscalía dicen que tienen que colocar una pena. Señor. Cuando se colabora se firma un papel. Ese papel debe estar firmado por ustedes y por el fiscal. Él se comprometió a colaborar primero que todo entregando dinero, que es lo primero que piden allá, y segundo, delatando. ¿Eso lo hizo o no lo hizo? Claro que sí, él colaboró. O sea que lo que usted nos está diciendo es que él delató, pagó y le incumplió el fiscal. No, dinero no le pidieron, pero él sí colaboró. Él entregó la información que le pidieron y él colaboró siempre con la fiscalía. Claro que sí. Entonces, ¿la fiscalía le incumplió a pesar de que él delató? Le incumplió. Sí. ¿Qué instancia tiene él para reclamar ese incumplimiento? Se puede colocar una moción, que es el siguiente paso, pero es algo que analizará la juez y la fiscalía si se le aceptan o no. Pero en ese documento que usted dice se firmó a cambio de la colaboración, ¿también quedó expresamente descrito cuál iba a ser el beneficio para su cliente en caso de colaborar? Ellos le entregan un documento en el cual dice que él va a colaborar y que a cambio de la colaboración tendrá una pena de mínimo 20 años, máximo vida. Eso dice el documento. Doctora Sandra Milena, que él no puede. A su cliente, a su cliente dentro del arreglo le permitieron que su familia fuera a los Estados Unidos, viviera en Estados Unidos, lo visitara en Estados Unidos. No. A él en Estados Unidos no lo visita nadie de su familia, escasamente una hija que tiene su visa, de resto no más. Y yo que vengo cada 4 o 6 meses a hablar con él. Sí. ¿Él está hoy en mediana o en alta seguridad? En mediana. Mediana seguridad. Doctora Sandra Milena, usted ha dicho, esta es la suerte de muchos colombianos, y efectivamente oímos muchos casos, pero como usted pues me entenderá, don Mario es una persona con un perfil alto y reconocido. Alto, sí. Entonces, durante este tiempo, él, pues, quedaron unos temas pendientes en Colombia. ¿Él ha tenido alguna audiencia virtual? ¿Él ha seguido colaborando con los temas pendientes en Colombia? No, él nunca ha sido llamado a ninguna audiencia. El tema en Colombia quedó quieto. La colaboración que se hizo con los fiscales quedó hasta ahí, y Colombia no lo volvió a llamar para absolutamente nada. Ni de Justicia y Paz, ni de la JEP, ¿nadie ha querido escuchar a don Mario? No, la doctora Nuri solicitó que lo recibieran en la JEP, y efectivamente le enviaron un escrito pero realmente no lo han escuchado. ¿Alguien del consulado, por ser colombiano, don Mario, ha asistido a las diligencias y le han dado la oportunidad de ayudarle? No, yo el día que llegué solicité mi permiso para poder ingresar a verlo en el consulado, y tuve una conversación pequeña con el doctor Nicolás, pero él no fue nadie del consulado, nadie. Inicialmente lo visitaron porque la doctora Pilar, que fue la cónsul anterior, lo estuvo visitando porque tiene un problema de salud grave, un problema de corazón, que esa fue otra de las cosas que la doctora Dora manifestó en su sentencia, que fue enviarlo a una prisión donde tuviese hospital para que pudiese pasar su tema médico. Usted nos dijo al comienzo... Le colocaron varios stent en el corazón. Al comienzo de esta entrevista, doctora Sandra Milena, usted nos dijo algo que nos llamó la atención y que queremos averiguar. La juez le dijo, usted no puede escoger su abogado es el doctor de Castro. El abogado de Castro... Sí, porque le asignaron. Se lo asignaron, pero ¿ese es lo que se llama abogado de oficio? Es un abogado de oficio.
Sí. ¿Él quería o tenía abogado en los Estados Unidos de él? Sí, él tenía una abogada que era la doctora Joanna Sapp. Bueno, tuvo inconveniente con ella y decidió cambiarla. Pero cuando nombró al doctor Jeffrey Cohen, no se lo aceptaron. No se lo aceptaron. Simplemente le dijeron que había que no podía, que él tenía un impedimento por haber sido abogado del hermano de él hacía 12 años. Sí. Doctora, y en el proceso, el señor don Mario se sintió bien representado por el doctor de Castro. Sí, creería que sí. Bueno, no puedo decir de eso. No sé. Tocaría preguntarle a él. Sería muy importante de pronto que él se comunicara con ustedes. Me gustaría mucho que él expresara también lo que él piensa. En este momento voy a salir a visitarlo en la prisión para hablar con él, a ver cuál es el paso a seguir sobre su tema. Recuerde que antes de que él se fuera hablamos con él, ¿no, doctora? Claro que sí, hablamos desde la cárcel, desde la cárcel y él manifestó que todavía no había terminado de su cooperación en Colombia. Sí, pues 29 años de cárcel es la noticia porque pues se creía que el delito era únicamente la conspiración para introducir en Estados Unidos más de 5 kilos, pero le aplicaron hasta la formación de grupos paramilitares en territorio colombiano, lo cual es un poco extraño. Es que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho. Él ya fue juzgado en Colombia por esos temas. Él ya tiene condenas en Colombia por esos hechos. Mire, yo tengo una última curiosidad. Él no estaba acá por eso. Las garantías no dicen que él viene por esos delitos. No, a él lo extraditaron por narcotráfico, todo el trabajo que se hizo en Colombia se perdió. Él fue extraditado por narcotráfico y punto. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, no más. Doctora, tengo una última curiosidad. La señora juez que atendió este caso en Nueva York, ¿de dónde es? Creo que es puertorriqueña, la juez. Sí. O descendencia puertorriqueña. Sí. Doctora Sandra Milena, vamos a quedar conectados a ver si podemos hablar con el señor don Mario y preguntar un poco más. Usted sabe que los fiscales, claro que sí, los jueces no dan entrevistas, pero averiguar un poco más cuál fue la razón para que lo condenaran a 35 años por delitos cometidos fuera de los Estados Unidos, lo cual pues debe tener una explicación. Sí. Yo no soy abogado. Sí, no hay explicación lógica, la verdad. No hay. Bueno, vamos a seguir averiguando. Muchas gracias por atendernos y gracias, por favor, Julio, muy amable, muy gentil. Gracias por esta. Ayúdenos a hablar con Daniel, por favor. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Muy amable. Esta es la W, 35 años. 35 años para don Mario. Lucas, debe haber un pedazo que no entendemos. Usted que sí es abogado. No. Hay un pedazo que nos está faltando porque si había un acuerdo de colaboración por escrito, pues ya hemos visto que en el pasado eso sí resulta efectivamente en penas muchísimo menores. Él colaboró en el caso Ginette. Lo que no me queda claro es qué tan blindada quedó esa colaboración, ese documento. Por ahí puede ser el temita. Sí, pero delitos que estén por fuera del pedido de extradición, no sé si se los puedan revivir en los Estados Unidos. No lo entiendo. A él lo extraditan por narcotráfico y termina condenado por narcotráfico y otras cosas cometidas en Colombia. Pues debe haber un indictment y debe haber un proceso judicial. Vamos a pedirle a Ana que busque el indictment. Usted sabe que ella maneja el PACER. El PACER, sí. El PACER es donde están todos los indictments. Sí. O sea, ya sabe todo. ¿Qué dice el indictment del caso del señor Rendón Herrera, más conocido como Don Mario? Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.